Buenas tardes, compañeros. El tema que nosotros escogimos para trabajo final es sobre las series infinitas. Nuestro grupo está conformado por Marjorie Hernández, Julián Felipe Lasprilla, Juan Pablo Pérez Millamil y mi persona. Primero, pues antes de iniciar con todo el contenido de esta exposición, vamos a dar como una pequeña introducción que nos lleva a ver por qué pues, es importante el estudio de las series. Pues decimos que encontrar patrones en matemáticas es esencial para la resolución de problemas y entre estos problemas, pues donde los patrones son importantes, están las series. Un ejemplo histórico de esto es el prodigio niño Gauss, que resuelve en un tiempo corto el problema de sumar los 100 primeros números naturales. Aquí Gauss se dio cuenta de un patrón que le permitía evitar tener que sumar todos los elementos uno a uno. ¿Sí? Esa es como una de las importancias o que nos lleva a estudiar esto de las series infinitas. Bueno, antes de introducir la palabra serie como formalmente, daremos la siguiente definición, la cual nos permitirá hablar ya de series como un concepto matemático. Entonces, si tomamos una sucesión a sub n, vamos a decir que esta sucesión es sumable, ¿sí? Si la suma parcial de las imágenes eh, eh, converge, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a decir que si tomamos el límite cuando n tiende a infinito de estas sumas, entonces esto va a ser la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n, ¿sí? Ahora, esto le vamos a decir, él va a recibir el nombre de la suma de una sucesión, ¿sí? Y esta suma infinita, pues es la que ahora vamos a llamar como serie infinita, destacando pues la palabra serie, ¿sí? La conexión entre la sucesión a sub n y la información de que la sucesión a sub n es o no sumable se sustituye pues convencionalmente por la afirmación de que la sucesión converge o no converge. Entonces, para iniciar con nuestra teoría, vamos a introducir unos criterios eh, de convergencia para así poder avanzar. Eh, el siguiente criterio nos permite establecer una condición necesaria y suficiente para ver si la sucesión a sub n, la sucesión a sub n es sumable o no. Entonces, el criterio de Cauchy nos dice que a sub n es sumable si y solo si el límite cuando n y m tienden a infinito de a sub n más 1 hasta a sub m, eso es igual a 0. Es más práctico utilizar el siguiente criterio, pues nos da una condición necesaria para la sumabilidad de estas series, pero pues no significa que el criterio de Cauchy sea menos en esta teoría. Entonces la siguiente condición es la condición del resto. Entonces nos dice que si a sub n es sumable, entonces el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, eso es igual a 0. Esta condición se obtiene del criterio de Cauchy tomando pues m igual a n más 1. Esto se puede demostrar también si hacemos el límite cuando n tiende a infinito de s sub n igual a l, ¿sí? Y aquí pues podríamos demostrar que, que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a 0. Eh, Ahora vamos a hablar sobre el criterio del término general de la divergencia. Este criterio nos dice que si la sucesión a sub n no converge a cero, entonces la serie a sub n es divergente. A continuación vamos a dar un pequeño ejemplo eh, para verificar lo que acabamos de decir. Entonces vamos a tomar la serie n factorial sobre 2n factorial más 1. Entonces vamos a tomar nuestra sucesión a sub n como la serie n factorial 2 sobre 2n factorial más 1. Entonces, si tomamos el límite a esta sucesión, pues aquí haciendo unos cálculos algebraicos, nos damos cuenta que eso es infinito sobre infinito, ¿sí?
Entonces, ahora vamos a aplicar la regla de L'Hopital para así poder calcular el límite. Aplicando la regla de L'Hopital, llegamos a que eso es igual a el límite es igual a 1/2. Entonces, como la sucesión no converge a cero, entonces pues vamos a decir que la serie diverge. Bueno, entonces para representar gráficamente ese ejemplo, pues vimos que entonces, bueno, aquí podemos ver inicialmente la condición del resto, tal que como la sucesión en el infinito de acero, podemos ver que la serie entonces va a converger. Entonces, acá en este punto tenemos que la línea verde va a ser la sucesión como tal, o bueno, como si la viéramos en una función y pues sus imágenes van a ser su dominio es en los naturales. Y ahora la serie va a ser aquellos puntos negros que están situados sobre la sucesión como tal. La serie armónica, ¿cierto? Es una serie infinita de la forma que vemos ahí, ¿cierto? Que es la serie 1/n. Entonces, el teorema nos dice que la serie armónica es divergente. Este es un ejemplo que hicimos en Python para comprobar la serie armónica como una pequeña demostración. Entonces, al, al darle un valor alto de, del índice superior, notamos cómo puede ir creciendo esta, esta, este listado, ¿no? de las sucesiones que se van formando. Entonces acá podemos observar cómo va creciendo. Igual si volvemos a intentar con un número mucho más grande, pues se va a notar el crecimiento. Bueno, ya, se fue mucho. Bueno, entonces podemos ver también aquí como ejemplo que la serie armónica nos demuestra que la recíproca del teorema del resto no es cierto, pues ya que aunque 1/n en el infinito sí converge a cero, no necesariamente su serie converge. Ahora, pues como una intuición de la demostración del teorema de que la serie armónica es divergente, es que podemos ver que un tercio va a ser menor que un medio. Entonces un tercio más un medio va a ser menor que un medio más un medio, es decir, uno. Y prácticamente un cuarto más un quinto más un sexto más un séptimo va a ser 4/4, va a ser menor que 4/4, que es menor que uno. Y así prácticamente, aunque esta sucesión tiene un crecimiento parecido al crecimiento logarítmico, pues sabemos que una función logarítmica en el infinito pues diverge, o sea, aunque es la función con crecimiento más lento, en el infinito esa función también tiende a infinito. Lo mismo pasa con esta serie. Lentamente se va sumando de a uno. Primero se suma uno, luego en un grupo de dos se suma uno, luego en un grupo de cuatro se suma uno, un grupo de ocho así. Prácticamente lentamente se va sumando y diverge. La más importante de todas las series infinitas es la serie geométrica, ¿cierto? Que no la podríamos dejar atrás. Entonces, la serie geométrica pues, es una serie infinita y es así como la vemos ahí, ¿cierto? Que A por R a la n-1, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que hay un teorema que nos dice que la serie geométrica converge a la suma si el valor absoluto de R es menor a 1 y diverge si el valor absoluto de R es mayor a 1 o si el valor absoluto de R es igual a 1, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un ejemplo para esta serie geométrica. Entonces, veamos este ejemplo, ¿cierto? Entonces, por lo que acabamos de decir anteriormente,
tenemos que R va a ser igual a 1 sobre 10 a la 2 y A va a ser igual a 8 sobre 10 a la 2. Entonces, como el valor absoluto de R es menor que 1, entonces esta serie converge. Y la suma, que era la que habíamos dicho anterior, entonces reemplazamos A y R en la suma y nos va a dar este término. Seguimos con el teorema de comparación. Pues entonces ahora supongamos que tenemos dos series. Este teorema lo podemos comparar con el teorema del emparedado de que podemos ver en continuidad o funciones de funciones. Es que prácticamente también, como habíamos dicho, las sucesiones podemos verla como una función y una serie en el fondo es una sucesión. Entonces, lo que dice este teorema prácticamente es que si sabemos que hay una sucesión menor que otra a una sucesión a sub n y b sub n, y sabemos que si b sub n converge, entonces la sucesión que está por debajo de b va a converger. Y en el caso contrario, sabemos, bueno, sabiendo que ambas sucesiones son positivas, si a sub n diverge, entonces la sucesión que está por encima de ella va a diverger también. Bueno, ahora entonces el siguiente es el teorema de comparación del límite. Este nos da también que tengamos dos sucesiones positivas. Si buscamos el límite en el infinito y sabemos que este límite de la razón entre a sub n y b sub n, y este límite es diferente de 0 y es diferente a infinito, entonces si a sub n converge, entonces b sub n va a converger. Y inversamente también, si b sub n converge, entonces a sub n converge. Lo que nos comenta este límite. Ahora el siguiente que vamos a explicar es el criterio de la razón. Tenemos una serie con términos de a sub n que son mayor que 0 para todo n. Entonces vamos a suponer que existe un límite tal que es evaluado entre la razón de el término a sub n más 1 de la sucesión sobre el término a sub n. Entonces podemos determinar lo siguiente, que converge si r va a ser mayor que u, si r es menor que 1. Por otra parte, Ahí ya está grabando, esperen un momentico. 1, 2, 3, ya, hable. listo. Ahora con el criterio de la razón tenemos que es una serie positiva, o sea, mayor que 0 para todo n, y pues supongamos que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión evaluada en el término n más 1 sobre la sucesión evaluada en el término 1, n es igual a r, para algún r perteneciente a los naturales, podemos decir que converge si ese r es menor que 1 y por otra parte diverge si ese r es mayor que 1. Si r es igual a 1 no podemos decir nada y nos tocaría usar otro criterio como tal. Para este tenemos un ejemplo, la serie de 4 a la n sobre 3 a la n más 1. Entonces, por el criterio de la razón, solo es evaluar el término en n más 1 sobre n, y pues operando el término enésimo está dando pues el límite cuando n tiende a infinito de 4 a la n más 1 sobre, bueno, operando podemos ver que nos llega pues dando la razón entre los términos que habíamos dicho anteriormente, y operando podemos ver que llegamos a que es 4 tercios, y obviamente 4 tercios es mayor que 1, entonces podemos dar como análisis que la serie diverge. Esta es una pequeña verificación pues, de lo que se acaba de decir para comprobar el resultado.
Y pues acá tenemos que es un tercio. Un tercio. 4 tercios. Acá tenemos una pequeña verificación de lo que se acaba de mencionar. Entonces, al reproducir, obtenemos que realmente es 4 tercios. Bueno, pues esta también es la gráfica de el ejemplo, pues por la condición del resto que ya hemos visto, vemos que como tal la gráfica, la sucesión estalla, es decir, no tiende a cero, por lo cual ya como tal la serie tampoco va a tender a cero. Aquí nuevamente los puntos en negro son los puntos de los términos de la serie. Ya está grabando. 1, 2, 3. Bueno, y por último tenemos el criterio de la integral. Para poder aplicar este criterio necesitamos que se cumplan 3 condiciones. Primero, que sea continua, una función continua. Segundo, que sea una función decreciente. Y tercero, que sus valores sean positivos. Entonces la serie será convergente si existe la integral de 1 hasta infinito de f de x, eh, lo cual es igual al límite de b cuando tiende a infinito de la integral de 1 hasta b de f de x. En el caso en que el resultado sea infinito, pues diremos que la serie va a diverger. Mm, Esto es algo similar como si se evaluara por sumas de Riemann. Se hacen pues particiones y en cada partición se evalúa su integral. Y esas aproximaciones pues es lo que nos va brindando hacia la divergencia o la convergencia. Ahora vamos pues con un ejemplo. Em, Vamos a determinar si la serie de n por e a la menos n es convergente o es divergente. Entonces, pues haciendo la sustitución, obtenemos que es 2 sobre e. Igualmente como lo hemos hecho en los puntos anteriores, pues tenemos acá una verificación rápida de lo que acabamos de decir. Bueno, entonces aquí otra vez por condición del resto vemos que como tal la sucesión sí converge a cero, entonces existe la posibilidad de que la serie converja. Ya analizando vimos que sí convergió. Correcto. Y entonces esto, aquí daríamos por concluida nuestro temario